Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ilumina mis palabras, guíame, para que sea de edificación para todos los hermanos que lleguen a escucharme, conforme a la voluntad de Dios, siempre conforme a la voluntad de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz en una nueva reflexión. Hoy, viernes, que estamos, ¿qué fecha estamos? Se me perdió la fecha. 9. Viernes 9 de febrero, que corresponde a la quinta semana del tiempo ordinario. Y hoy la palabra nos trae algunas enseñanzas muy importantes en nuestras vidas, que las podemos aplicar en nuestra vida diaria. Al tema de hoy lo he titulado Tocados por la gracia, reflexiones sobre la sanación y la fidelidad de Dios. Así que vamos a comenzar. La primera lectura nos viene del libro de Reyes y nos dice: en aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues al Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus y a Salomón solamente le dejaré una, en consideración a David mi siervo y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, en este pasaje se nos presenta un fragmento bíblico que nos habla sobre la división del reino como consecuencia de la desobediencia en la que cayó Salomón, como lo vimos en la reflexión de ayer, por la idolatría. Esto nos deja un claro mensaje de que es la desobediencia la que trae división, la desobediencia de nosotros. La división no viene de Dios. La división es una consecuencia por desobedecerlo. Esto que nos quede muy claro. Este relato nos ofrece valiosas lecciones que vamos a hacer desde nuestra perspectiva católica universal, que nos puede ayudar a comprender mejor la voluntad divina. La voluntad divina es la unidad de nosotros, pero como esta conducta nuestra de hacer lo que a nosotros nos da la gana, lo que nosotros a veces por querer agradar a otros, nos desviamos de solamente agradar a Dios, que es nuestra única prioridad. Esa debería ser nuestra única prioridad por sobre todas las cosas. Y esto influye, obviamente, en nuestra comunidad, como lo veíamos ayer. No somos individuos aislados, pertenecemos a una comunidad y
esta se va a ver afectada por nuestras decisiones. De modo que es muy importante que nos mantengamos en comunión con Dios. En primer lugar, es importante destacar la función, el rol que cumplía el profeta Agías como mensajero de Dios. Él entrega un mensaje muy claro que viene directo de Dios, anunciando la ruptura del reino de Salomón y la promesa de que estas 10 tribus van a ser entregadas a Jeroboam. Esto nos recuerda la importancia de escuchar y obedecer a Dios a través de sus profetas y de la enseñanza de la iglesia. Nosotros escuchamos a la iglesia, pues es quien viene con el mensaje de Dios, ha guardado el depósito de la fe y conocemos que es la iglesia la que nos da las enseñanzas. Así lo ha hecho siempre el Señor. Siempre se ha valido de hombres para transmitir sus mensajes. Ahora, con respecto a la división del reino de Israel, como les decía ya, es una consecuencia de la desobediencia y la rebelión contra Dios. Jeroboam, al recibir el mensaje de Agías, no solo se convierte en el receptor de la promesa divina, sino que también él asume una responsabilidad enorme como líder de las tribus del norte. Su papel será crucial en la historia del pueblo de Israel y su fidelidad a Dios determinará el curso de los acontecimientos. Por otro lado, la separación del reino de Israel de la casa de David nos muestra las consecuencias del pecado y la división en la comunidad. Siempre la división es consecuencia del pecado. Es así. A pesar de las promesas hechas a David y su descendencia, la desobediencia de Salomón y la idolatría del pueblo llevaron a esta división. Como pueden ver, no hay pecado privado, lo hablábamos ayer y lo voy a seguir enfatizando siempre para que quede claro que nosotros no podemos pensar que nuestros actos privados no van a afectar a la comunidad y sobre todo a nuestros hijos. Vemos cómo el pecado de Salomón afectó a todo un pueblo. De modo que, entendiendo esto, va a ser más prioritario para nosotros, más claro cómo debemos mantenernos en comunión con Dios para evitar estos conflictos y divisiones que afectan profundamente la vida de todo un pueblo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con nuestra comunidad. ¿Estamos viviendo realmente en obediencia a la voluntad divina o estamos permitiendo que el pecado, que nuestras propias opiniones, que nuestras dudas nos lleven a desobedecer y alejarnos de Dios? Este alejamiento de Dios también nos aleja de nuestros hermanos, nos crea conflictos entre nosotros hermanos, nos polariza. Eso no es la voluntad de Dios, Él no quiere eso. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que Dios nos confía a nosotros como miembros de su iglesia? Como miembros confirmados de la iglesia. Cuando hemos sido confirmados, hemos recibido esa unción que nos vuelve responsables de difundir la palabra de Dios, de obedecerlo y de ser ejemplo para otros. Que no quede la confirmación como un acto más, como una cosa protocolaria. No, lleva inscrita una gracia que nos es dada a nosotros para que la compartamos con los demás. Esto es compartir el evangelio, compartir la palabra, ser ejemplos vivos de cómo nos toca nuestro Señor nuestras vidas con ese poder de transformarlas. Que no sea solo un vestido de católico que nos ponemos, sino una verdadera transformación que viene desde dentro. Y eso
es lo más importante, es una responsabilidad que tenemos, una responsabilidad de formarnos, de conocer nuestra doctrina. No seamos católicos tibios. Tenemos una responsabilidad para con nuestra iglesia, porque si no, ¿qué es lo que sucede? La división. Por eso es muy importante obedecer al Señor, seguir su voluntad, someterse a la iglesia. La iglesia es nuestra madre. Debemos obedecerla. ¿Qué estamos haciendo al desobedecer a nuestra madre iglesia? Estamos generando división. Que este pasaje nos inspire a vivir en fidelidad. Por eso en el título le he puesto la fidelidad a Dios. Seamos fieles a la promesa que Él nos ha dado. Pero esto requiere de nosotros ese sometimiento. Hay un sometimiento para que nos garantice la unidad con nuestros hermanos. Y de esta manera, siguiendo siempre su voluntad, vamos a poder ser ejemplos en nuestra vida diaria, en las cosas cotidianas, en las cosas que hacemos más comunes y ordinarias en nuestra vida, las hacemos extraordinarias al hacerlas con este prisma cristiano de unidad, de amor, caridad, fe, esperanza. Y ese va a ser siempre mi mensaje. Fe, esperanza y caridad. Vamos ahora a ver el salmo responsorial que nos dice: Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios delante de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirán mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. En este salmo, es el Salmo 80, nos presenta un llamado a la fidelidad y a la obediencia de Dios, el Dios verdadero. Cuando el Dios verdadero le habla a Israel, de hecho le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. No nos desconectemos, no nos desconectemos de eso. El Señor liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. En nuestro caso, nos libera de la esclavitud del pecado. Vemos estos paralelismos. Estableció una relación de pacto con su pueblo y nosotros tenemos un pacto, una nueva alianza que Jesucristo vino e hizo con nosotros, con su iglesia. Con esta reflexión nosotros podemos encontrar en este salmo solamente varias lecciones sobre la importancia de mantener una relación íntima y obediente con Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo es esta relación? ¿Es una relación a mi manera? ¿Es una relación que yo tengo solo Jesús, no iglesia? ¿Será así? Veamos cómo nos ilumina este salmo, ¿no? Cuando recuerda que la exclusividad al culto es a Dios, sin seguir otros dioses extranjeros. Dioses extranjeros en ese tiempo se hablaban de esos dioses paganos, de los dioses de los egipcios, de los cananeos, de todas las naciones que estaban alrededor del pueblo hebreo. Ahora, para nosotros, hay esa idolatría moderna, los ídolos modernos,
que puede ser el seguir solo la política, por ejemplo, y poner a ciertos políticos como mesías que nos van a salvar, y ponemos todos nuestros esfuerzos y nuestra atención a eso. Otros ídolos modernos puede ser la aceptación en redes sociales. Idolatramos a nuestro teléfono por medio de él, por toda la ¿cómo se puede decir? La atención que recibimos, los likes y todo eso. Llega un momento que nos estamos idolatrando a nosotros mismos. ¿Qué es eso? Aunque no lo digamos, no decimos, oh, yo me adoro a mí mismo, pero con todas las selfies que me tomo y que todos los lugares en los que voy, la comida que como, los viajes que hago, eso se vuelve una especie de idolatría moderna. Es un Dios extranjero, no es el Dios verdadero. Ese reconocimiento que tenemos allí no nos suple para nada lo que es el verdadero Dios, que suple nuestras necesidades espirituales. Pero cuando nos desviamos de Dios, empezamos a ponerle atención a estas otras cosas. Otro ejemplo de Dios o de idolatría moderna puede ser todas estas cosas que nos vienen de la New Age, que los horóscopos, que las piedras, cuarzos que se cuelgan aquí, haciendo una idolatría a eso, pensando que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Eso es un Dios extranjero. Ese no es el Dios verdadero. Prestar nuestra atención a lo creado, a los astros. Eso no es el Dios verdadero. Y de esta manera se nos, con estos pequeños ejemplos que les estoy poniendo para que no pensemos que solamente se refería a este salmo, es muy ajeno a nosotros, está hablando de aquellos israelitas que de pronto hicieron un becerro de oro y lo adoraban, o que se ponían a adorar a Sarted o qué sé yo, a esas dioses, a esas diosas paganas que habían, ¿no? La reina del cielo que le decían a una diosa pagana. Y decimos, no, nosotros tenemos claro que nosotros creemos solamente en el Dios verdadero. Lo decimos de la boca para afuera, pero nuestra acción es contraria al poner otras cosas por encima de Dios, ponerlas por primer lugar. Incluso a nosotros mismos, en el caso de redes sociales, o en el caso de enfocarnos tanto, tanto en nosotros, en nuestra salud, que decimos, la salud es lo primero. ¿En serio la salud es lo primero? ¿No es Dios lo primero? No, es que sin salud no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Sí, es cierto, es verdad. Pero en el sufrimiento que nos puede causar la pérdida de la salud, nosotros podemos llegar a la santificación también, al unir ese sufrimiento a la cruz de Cristo. Es por eso que el desprecio al sufrimiento es también una forma de idolatría. Y lamentablemente eso se está viendo muchísimo, muchísimo. Estoy muy triste por lo que sucedió en mi país, que se ha aprobado la eutanasia, porque sienten un desprecio al sufrimiento. Dicen, no, nadie merece sufrir. Y no es que merece sufrir, no es que lo merece, pero ese sufrimiento nunca se va a parecer en lo más mínimo al sufrimiento que tuvo nuestro Señor en la cruz. Nosotros podemos utilizar eso para nuestra santificación y no hacerlo una excusa para simplemente tirar la toalla y decir, no, bye bye, yo me voy. Bájenme de este planeta que ya me quiero ir. No, la vida le pertenece a Dios. Él la da y Él la quita. Nosotros no lo podemos hacer. Al hacerlo nos estamos poniendo por sobre Dios. Es una especie de idolatría moderna. Mucho, mucho cuidado a querer jugar a ser Dios y a determinar quién vive y quién no. Como en el caso también de las señoritas del pañuelo verde, que también lo consideran así. No es mi momento conveniente para traer otra vida al mundo, no estoy preparada.
Eso es una idolatría moderna, es ponerse por sobre Dios, por sobre la voluntad de Él. Muchísimo cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado. Así que sabemos que nosotros somos monoteístas, nosotros creemos en un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad, que consta de 3 personas, un solo Dios. Somos monoteístas. Toda nuestra adoración solamente es hacia Él, exclusivamente hacia Él, hacia Dios. Hacia solamente Dios va toda nuestra adoración. Y así es como nosotros debemos actuar como cristianos. Nosotros como católicos, cristianos católicos, tenemos a Dios como nuestro único objeto de adoración, por decirlo así. Y nosotros lo sabemos, y nuestro catecismo lo dice así, así nos lo enseña a nosotros la Iglesia. Que cualquiera que venga a hacer juicios temerarios, a decir que nosotros estamos adorando de pronto a la Virgen María o a los santos, están muy equivocados. Y recuerden que hacer juicios temerarios es también desobediencia a Dios, pues estás levantando falso testimonio, lo cual está realmente contra los mandamientos del Señor. Así que sin juzgar tan rápido la piedad católica, estudia qué es lo que nosotros creemos. Lee nuestro catecismo antes de venir y juzgarnos directamente que nosotros creemos en que la Virgen es una diosa. No, nosotros lo sabemos que no lo es una criatura muy especial, la más especial de todas, pero sigue siendo una criatura. Este mundo está lleno de muchas tentaciones, muchas distracciones, y nos llevan a alejarnos del Dios verdadero. Es por eso que es tan importante mantenernos fieles al Señor, conocer bien nuestra fe para que nuestra piedad sea coherente con lo que nos enseña la Iglesia. Y de esa manera nosotros estamos, que se puede decir, más seguros. Eso es la seguridad que tenemos nosotros como católicos, que tenemos un magisterio que nos va guiando. El magisterio es el conjunto de maestros, digamos así. Y esta responsabilidad, esta función, fue delegada por el mismo Jesucristo a sus apóstoles, que hoy son nuestros sacerdotes, nuestros obispos, todos en comunión con el Papa. Ahora, continuando con el Salmo, viendo este Salmo tan rico en enseñanza, este nos indica que a pesar de que la fidelidad y la liberación que Dios les ofreció al sacar a su pueblo de Egipto, a pesar de todo eso, Israel desobedeció y se apartó de su voluntad. Esta desobediencia obviamente trajo consigo muchas consecuencias, ya que Dios los entregó a sus propios deseos y caprichos. Porque es así, Dios, Él acepta nuestro libre albedrío. Él no nos obliga de ninguna manera. Él quiere que lo amemos en libertad, y si ya nosotros decidimos que no, pues ya, váyanse, hagan lo que ustedes quieren. Ya verán las consecuencias, eso sí. Él nos ama. Él no quisiera que tengamos que padecer las consecuencias de estar apartados de Él, pero nosotros mismos decidimos hacerlo. Por eso, si ya sabemos, si ya estamos advertidos, no nos alejemos del Señor. Pues estas eh, consecuencias las vamos a pagar no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Se nos entregan nuestros propios deseos y caprichos, a lo que nosotros queremos. Así es. Hay consecuencias, pero también hay misericordia del Señor. Él es infinitamente paciente con nosotros y siempre nos está ofreciendo su gracia, esperando a que nosotros la aceptemos. Así que
a pesar de que hay consecuencias del pecado, hay misericordia. Y nosotros, al acercarnos a aceptar ese regalo de la misericordia de Dios, que es siempre inmerecido, nosotros, una vez recibido ese regalo, por agradecimiento al Señor, tenemos que hacer reparación por el pecado. Debemos hacer penitencia. Debemos realmente arrepentirnos y hacer un cambio de vida. No solamente es fe, no es solamente decir, bueno, sí, yo creo en Dios. Sí. Y el cambio de vida, eso es muy importante. De esa manera, nosotros vamos a recuperar la amistad con Dios, perseverando en la iglesia, haciendo que esa consecuencia sea reparada, porque siempre quedamos heridos por el pecado, siempre, siempre. Pero en la Eucaristía, por ejemplo, tenemos una manera como un bálsamo que nos va curando esas heridas que nos quedaron en el alma debido a nuestro propio pecado. Es como también como que nos fortalece, un alimento que nos fortalece para volvernos más inmunes a nuestra propia concupiscencia, que siempre va a estar allí. Pero con eso nos ponemos un escudo para evitar, para hacernos más fuertes dentro de nuestra debilidad. Al final, este salmo termina con un mensaje de esperanza en la restauración. El salmista expresa el deseo de que el pueblo de Israel escuche y obedezca los mandatos de Dios. Escuchen los mandatos de Dios, obedezcamos. El Señor nos ofrece su protección. Seamos fieles a Él. Él nos va a proteger siempre y cuando nosotros nos sometamos a su voluntad, a su soberanía, es su santa voluntad. Es muy importante el arrepentimiento. Es muy importante la disposición a obedecer a Dios, aunque a veces eso nos conlleve negarnos a nosotros mismos, a nuestros apegos. Obviamente, pues tenemos esa tendencia a querer cosas que nos hacen daño. Cuando algo es prohibido es como más apetecido. Pero eso es una inmadurez espiritual. Si ya sabemos que eso está mal, ya no lo hacemos. Si volvemos a caer, nos levantamos. El Señor es paciente y misericordioso. Siempre nos ofrece su mano amiga para darnos, su mano paternal más que amiga, su mano paternal para volvernos a levantar por medio de la reconciliación, la confesión. Allí nosotros nos reconciliamos con Él y de esa manera vamos recibiendo bendiciones que nos van a ayudar a restaurar todo aquello que dañamos con el pecado. Porque se nos retira la culpa, pero nos queda esa pena, esa penitencia. Por eso tenemos que hacer penitencia. En resumen, este salmo nos ofrece una poderosa reflexión sobre la fidelidad. Tenemos un pacto con Dios, debemos ser fieles a ese pacto. La obediencia es lo que nosotros ponemos y el Señor pone la misericordia. Esto nos recuerda que manteniéndonos fieles a Dios en medio de las tentaciones y de los desafíos que enfrentamos durante nuestra vida, tenemos siempre la necesidad de arrepentirnos, porque siempre va a haber algo que estamos fallando todavía. Es por eso que en la Santa Misa se comienza con un acto de contrición, con un acto de reconocer nuestro pecado y de orar unos por otros por nuestros pecados. Reconocerlo. Sí, fue mi culpa. Lo que hice, lo que no hice, incluso lo que pensé, que fue contrario a la voluntad de Dios.
Entonces siempre lo mantenemos reconociendo eso para arrepentirnos constantemente, ir modificando nuestros caminos, porque el camino es estrecho. El camino a la salvación es estrecho, no es una cosa amplia que podemos ir por un lado y por otro porque ya está bien. Eso no es el camino a la perdición. El camino a la salvación es estrecho. De modo que siempre tenemos que estar corrigiendo para estar allí. Y eso es teniendo la mirada fija en Cristo. Así nosotros nos mantenemos fieles a Dios, obedientes a Él, sabiendo que Él es amoroso y misericordioso. Vamos ahora a hacer la aclamación del Evangelio, que dice, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. El Evangelio según San Marcos dice, en aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Entonces, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se los mandaba a ellos, con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente vemos otra historia de curación. Un poderoso relato de sanación realizado por Jesús, donde vemos que se le lleva a un hombre que era sordo y tartamudo, para que el Señor le dé su toque sanador. Por eso nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya, Señor. Oh, soy tan feliz. Solo una palabra del Señor es suficiente para sanar todo, la enfermedad, el dolor, las consecuencias del pecado. Él nos sana, Él nos sana. Este mensaje, este pasaje nos muestra una profunda reflexión sobre la capacidad transformadora del amor de Jesús, el amor de Cristo en nuestras vidas, así como sobre la importancia de abrir nuestros corazones para recibir su palabra. Es la disposición. Por eso, con cinismo, por ahí algunos dicen, yo veo esos católicos que van a la misa y igual siguen siendo borrachos, siguen siendo bla, bla, bla. Porque les hace falta esa disposición, abrirse más a la palabra, para que haya esa transformación. Pues si uno no la permite, entra por aquí y sale por allá. En lugar de criticarlo, ¿por qué no orar por ellos? ¿Por qué no orar por aquellos hermanos que a pesar de que asisten a misa, pueden asistir hasta todos los días, pero la gracia no les toca porque les hace falta que su corazón se abra, les hace falta que sus oídos se abran? Eso es muy importante la oración por ellos, no condenarlos nosotros. ¿Nosotros quiénes somos para condenar absolutamente a nadie? No somos nada. Nosotros también somos pecadores y reincidimos en pecado. Así que no seamos nosotros quienes juzguen, sino que oremos por aquellos hermanos que vemos que son parte de nuestra comunidad y que todavía tienen sus caídas, sus errores, sus pecados. Pueden estar hasta en pecados graves. Oremos por ellos. Si sabemos que hay alguien que está en pecado grave y que asiste a la iglesia y que incluso lo vemos comulgar,
Oremos por esa persona para que se abran sus oídos y entiendan. Recuerden, solamente una palabra de nuestro Señor es suficiente para sanarnos. En este relato del Evangelio vemos cómo Jesús realiza esta curación del hombre sordo y tartamudo de una manera única, de una manera personal. Él lo aparta de la multitud y lo toca con ternura. Pronuncia esta palabra, efetá, de modo que el hombre recibe la curación instantánea. Nosotros algún día, cuando tengamos un cuerpo glorioso, vamos a gozar de todo eso, lo que es tener un cuerpo completamente a la plenitud, como nuestro Señor, la voluntad de Él fue antes de que haya pecado. Esto es un cuerpo que no envejece, que no se enferma, que está en su plenitud, que ve bien, que escucha bien. No voy a necesitar lentes. No voy a estar con estos problemas de dolor de cabeza, de cosas así. Ya no, porque voy a tener un cuerpo glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. La acción de Jesús nos muestra su compasión y su deseo de restaurar a aquellos que sufren, así como con su poder divino Él lo hizo con este hombre, le restauró el oído, le restauró el habla. El Señor nos va a restaurar y nos está restaurando espiritualmente todos los días cuando somos dispuestos a recibir esa palabra. Ahora vamos a ver sobre la reacción de la gente, ¿no? La multitud en ese momento, al ver ese milagro, se quedan asombrados, se quedan admirados, se quedan, wow. Y el Señor instruye a que mantengan en secreto esta curación, pero la gente no lo puede contener, no lo pueden contener y empiezan a proclamar lo que han presenciado. Por eso Jesús empezaba a amasar mucha gente, ¿no? Habían hordas de gente que lo seguían, porque querían la sanación física. Y es por eso que nuestro Señor quería mantener como una especie de prudencia en estos milagros que él hacía. Y él decía, no se lo digas a nadie. Pero la gente no se aguanta y lo decía, haciendo que más gente de todos lados vayan. Pero el Señor, en este silencio, digamos, secreto mesiánico, él buscaba evitar el sensacionalismo, evitar que la gente solamente lo busque para curaciones físicas, que entiendan que el, el vino específicamente, o más importante, por nuestra sanación espiritual, no solamente a curarnos de nuestras dolencias físicas, que nosotros, como lo decía antes, podemos sumarlas a la pasión de Cristo y que nos ayuden estos sufrimientos a nuestra propia salvación. De modo que no vamos a renegar de Dios porque caemos enfermos. No, para nada. Y por eso el Señor pedía, no le cuenten a nadie. Él tenía tiempos, ¿no? Hay un tiempo divino para todo. Y es por eso que a veces nosotros creemos, ay, yo rezo, pido y no se me cumple. Hay un tiempo divino. Nunca dudes del poder de la oración, nunca lo hagas. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Imperdonable. No dudes del poder de la oración, que hay un tiempo divino. Él sabe. Tú no sabes nada, yo no sé nada. Solo el Señor sabe cuál es el tiempo divino. Solo el Señor. Así que el Señor se buscaba más que obrar estos milagros físicos en divulgar el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Y eso era lo más importante, más que centrarse en las curaciones milagrosas que hacía por compasión.
En este mensaje del Evangelio también se nos inspira a abrir nuestros corazones a la gracia, a permitir que el amor de nuestro Señor entre en nosotros y nos transforme, nos cure, para experimentar la sanación. Y más importante que la física, la sanación espiritual. Eso no quiere decir que no le vamos a pedir al Señor sanación física, y en especial para personas que sufren enfermedades catastróficas. Oremos por ellas, pues el Señor distribuye su gracia como Él lo desea y puede tocar con esa gracia y sanar a muchas personas. Y por medio de Nuestra Señora de Lourdes, quien hizo que brote agua de una roca, es un agua que tiene poder sanador. Por la gloria de Dios se permitió este milagro. Y hay muchas personas que acuden a esto y han recibido sanaciones en enfermedades terminales. Nosotros podemos, obviamente podemos pedir por nuestra curación física. Sí lo podemos pedir, pero siempre entendiendo que existen tiempos y que el Señor es el que sabe. Así que nosotros, así como esa multitud que proclamaba las maravillas, las proezas de nuestro Señor, nosotros también hagámoslo. Proclamemos con alegría todas las maravillas que hace nuestro Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que yo hago aquí. Así que ayúdenme a llegar a más personas con estos mensajes, proclamando las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Comparte este video, compártelo en tus grupos de oración, en tu parroquia, si tienes grupos de WhatsApp, Telegram. Lleguemos con estos mensajes de esperanza a muchas más personas. Pues esto es lo que debemos nosotros saber, que es nuestro Señor el que nos cura, es solamente Él el que tiene la gracia. Y se vale de distintas maneras. En el caso del sordo, poniéndole sus dedos en el oído, poniéndole saliva en su lengua. O en el caso de la señora de Lourdes, brotando un agua en una piedra, en una roca. El Señor se vale de lo que Él desea, es soberano. Él lo hace como Él desea. Podemos acceder a esa gracia, pidamos que el Señor nos cure, que Él nos cure, si es su voluntad. Y si no, añadamos esos padecimientos a la cruz de Cristo, que va a ser para nuestra propia salvación, para nuestra propia santificación. Recordemos que ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Sean santos como yo soy santo. Así que les dejo con esa conclusión y me despido invitándoles a que consigan mi libro, Cómo me convertí en soldado de Cristo, soldado por la verdad. Un testimonio, enseñanza de cómo es posible que una persona que practicaba la brujería, el tarot y todas las cosas que le ofenden al Señor, todo tipo de idolatría, fue capaz de abrir sus ojos, su corazón, por la gracia inmerecida del Espíritu que me tocó y que yo recibí, y que me doblé las rodillas y que desde entonces estoy proclamando la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Así que si quieren conocer toda la historia, visiten www.defiendetufe.com, donde también pueden encontrar la Escuela de Apologética DASAM para aprender todo sobre nuestra doctrina católica, para aprender a defender nuestra fe y mantenernos siempre firmes. Les dejo con los detalles y con esto me despido. Hasta más tardecito, que voy a tener un vivo con el hermano de la mente de Juan Diego Guerrero, desde México, que nos va a hablar sobre las herejías que ha cometido el Papa. ¿Ya? Así que vamos a ver sobre eso. Les dejo con los detalles de DASAM y me despido. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo.
Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.